con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Perdido fui a mí, Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz cruel mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe no vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Saludos queridos hermanos que nos están acompañando una vez más a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida nuevamente a este espacio donde estaremos compartiendo con ustedes lo que el Señor quiere sobre nosotros. Y como ustedes están mirando ahí en su pantalla, el Señor Dios Todopoderoso no solamente quiere restaurarnos del pecado, no solo quiere restaurar este cuerpo de enfermedades, sino que también Él quiere restaurar todo nuestro ser. Para eso, dice la Biblia
en el Evangelio de el profeta Juan, en esas cartas, en esa primera carta de el evangelista Juan, que él desea que nosotros seamos prosperados, pero también él desea que nosotros tengamos salud. El día de hoy estaremos preparando el camino, ya que íbamos a tener a un invitado, nuestro hermano Luis Ángel de México, pero por ciertas circunstancias nuestro hermano no pudo estar con nosotros. Y él nos iba a hablar del propósito de la reforma pro salud en el mensaje de la justificación por la fe. Y pues, como habíamos acordado que el día de hoy íbamos a transmitir, tomamos este espacio para preparar el camino acerca de ese propósito que tiene la reforma pro salud en el mensaje de la justificación por la fe. Y nosotros estaremos tocando acerca de lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Así que los voy a invitar a que me acompañen de rodillas para que juntos vayamos en oración, y durante este tiempo que vamos a estar aquí vamos a meditar, vamos a reflexionar, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a mirar qué es y en qué es lo que quiere el Señor que nosotros seamos prosperados. Vamos a mirar también si es bueno tener salud para este tiempo, y lo miraremos a lo largo de los testimonios de estos siervos de Dios que han quedado registrados en la palabra del Señor. Así que los vamos a invitar, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos que están aquí nuevamente, para darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares, ya sea a través de una pantalla de televisión, a través de unos celulares, tal vez tabletas, yo no sé, pero lo más importante es que se han tomado el tiempo para que juntos reflexionemos en esta linda promesa que el Señor nos ha dejado, donde Él dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados. Este servidor los va a invitar a todos aquellos que puedan, que juntos vayamos de rodillas y le pidamos a Dios esa dirección del Espíritu Santo para poder recibir su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas delante de tu presencia, pues tu palabra dice allá en el libro de Filipenses, por medio del gran apóstol Pablo, en el capítulo 2, donde él menciona que a el nombre de Jesús se debe de doblar toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y debajo de los cielos, y que toda lengua debe de confesar que Él es el Señor. Por eso doblamos nuestras rodillas en símbolo y honor de reverencia que usted se merece. Antes de abrir tu palabra, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe a toda la verdad, y sea Él quien prepare el terreno para recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él quien quite nuestro corazón de piedra y ponga un corazón de carne, y que podamos mirar a través de tu palabra estos lindos y hermosos consejos que tú nos has dejado para el bien de cada uno de nosotros. Coloca, mi Dios, te ruego y te suplico que pongas en mis labios las palabras correctas, que tú tomes el control de mi mente para poder dirigir tus pensamientos sobre los míos y yo los pueda transmitir, para que usted sea enaltecido, sea honrado y glorificado. Así pues, mi Dios, prepara los corazones de mis hermanos que nos estarán acompañando durante esta transmisión,
y que de igual manera aquellos que lo mirarán vayan todos a ese escrito está y que lo cercioren por ellos mismos. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a comenzar nuestro estudio bíblico acerca de la salud. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema de la salud? Es un tema que se ha quedado para nosotros con un solo propósito. Eso lo vamos a mirar al final de la presentación. Pero la Biblia miraremos que nos habla de que el Señor no solo vino a redimir al hombre, no solo vino para que el hombre cumpla los mandamientos de Dios, sino que también vino para vindicar su carácter, el carácter de Dios ante todo el universo, ya que había un momento en que estaba en juego el carácter de Dios Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino a vindicarlo ante todos los seres del universo. Y ahora nos ha tocado a nosotros estar en medio de este conflicto entre el bien y el mal. Y la salud va a tomar una parte sumamente importante en este gran conflicto. La Biblia nos va a decir que la salud es buena y algunos en el pasado ya han manifestado a través de la vejez que tenían buena salud porque seguían los consejos divinos. Vamos a ir primeramente a buscar en las Sagradas Escrituras, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo, Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16, para que nosotros podamos mirar lo que la Biblia nos dice acerca de lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Dice el apóstol Pablo en esa carta a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Noten que nos está diciendo que toda la escritura, desde el Génesis hasta el libro de el Apocalipsis, toda es inspirada. Y no hay ninguna sola escritura que esté ahí por casualidad. Toda fue escrita e inspirada para que nos llegara a nosotros. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Noten que toda la palabra tiene un propósito y el propósito es enseñarnos. El segundo propósito es redarguirnos. El tercer propósito es corregirnos. Cuarto propósito es instruirnos. Pero tiene una finalidad esta educación. Esta educación tiene esta finalidad. La finalidad por la cual Dios nos ha dejado su palabra es para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la finalidad de todas las enseñanzas de las escrituras. Escrituras que fueron inspiradas por nuestro Dios. Y en un segundo propósito para el hombre caído y restaurado después es
para prepararlo para toda buena obra. Así que cuando leamos las Sagradas Escrituras tenemos que leerlas con este propósito, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y el propósito final es para hacer lo que Dios hizo al comienzo con Adán, que eran perfectos en gran manera, eran perfectos. Esa perfección se perdió debido a la entrada del pecado. Y ahora el Señor nos ha redimido no solamente para salvarnos, sino también nos ha redimido para que tengamos salud. Esa salud miraremos nosotros en el libro de Génesis, quien lo escribió el profeta Moisés, donde miraremos en el capítulo 43 y el versículo 28 el testimonio de un hombre. Este hombre es Jacob, que estando en su vejez, él tenía buena salud, no tenía mala salud. Miren lo que dice Génesis 43, 28. Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre. ¿Cómo le iba a el padre de José? La Biblia dice que a el padre de José le iba bien a pesar de que ya estaba de años. Y eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Él dice: yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, que te vaya bien. Y encontramos aquí en el capítulo ahora 47, en Génesis capítulo 47 y el versículo 9, miren lo que dice las Sagradas Escrituras, hablando de que a pesar de que Jacob tenía buena salud, en su vejez también tenía algo más. Miren lo que dice: y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Qué más tenía Jacob aparte de que en su vejez tenía buena salud? Pues la Biblia dice que Jacob también tenía una mente clara. Tenía una mente clara en los años de su vejez. Y a pesar de que ya estaba grande de edad y tenía buena salud, tenía una mente muy clara. Si nosotros miramos, encontraremos en el versículo 17 que Jacob se enfermó. Pero a pesar de que él estaba enfermo, seguía manteniendo su mente clara. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere que tengamos bien limpia nuestra mente para poder discernir correctamente la palabra y poder tomar decisiones para vida eterna. Miren lo que dice Génesis 47, 17. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José vamos a leer a 48, es 48 y el versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo.
Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Noten que para estos años Jacob ya estaba enfermo, pero tenía su mente clara, su mente estaba lúcida. Miremos lo que dice, lo que sigue diciendo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Versículo 17. Dice la Biblia: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Noten que a pesar de que Jacob ya era un hombre de 147 años para ese momento. En ese momento ya Jacob tenía 147 años. Jacob todavía tenía fuerza para mover las manos. Y tenía una mente, hermanos, tan clara que él sabía a sus 147 años de edad lo que estaba haciendo. Eso es lo que a mí me deja sorprendido, porque en sus 147 años sabía lo que estaba haciendo. Miren lo que dice la Biblia. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Noten que a lo mejor, probablemente José dijo: oh, mi padre se está equivocando, ya no está fluido de su mente. Sin embargo, miren lo que va a hacer Jacob. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y miren la respuesta de Jacob. Mas su padre no quiso. Jacob no quiso hacer lo que José le ordenó. Jacob sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque tenía buena salud en su mente. También él vendrá a ser un pueblo. Dice aquí: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Fíjense que José está escuchando fluidamente a su padre Jacob. Y Jacob está diciendo: yo sé, hijo, lo que estoy haciendo. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día Jacob, diciendo: en ti bendeciré Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Noten que aquí encontramos que Jacob sabía muy bien lo que estaba haciendo, tenía su mente bien fluida, a pesar de que ya tenía 147 años de edad. Tenía buena salud mental. Miraremos nosotros que a esos 147 años, en Génesis capítulo 49, miraremos que justo cuando ya estaba por pasar al descanso, todavía mantenía fuerza en sus huesos, a tal grado que él solo por él mismo acomodó sus pies antes de expirar. Miren lo que dice la Biblia. Recuerden que la Biblia nos está diciendo que todo esto que aconteció es para nuestra enseñanza. Como decía la Biblia, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra.
Miren cómo los huesos de Jacob aún mantenían fuerzas en los días de sus últimos días, justo cuando ya estaba por expirar. Dice la Biblia, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, miren lo que dice, encogió sus pies en la cama y expiró. Noten que sus huesos aún tenían fuerza. Y es que Jacob mantenía una buena salud durante todo su peregrinaje en la tierra. Otro testimonio que nosotros vamos a encontrar que también por gozar de una buena salud, miraremos que hay algo que nunca se le oscurecieron. Así como Jacob a sus 147 años por seguir los preceptos y mandamientos que Dios dejó en su palabra, dice que cuando estaba adulto mantenía salud todavía. Otro que siguió también los mandamientos de Dios en los que concierne a la salud fue precisamente su siervo Moisés. Y miremos lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 34 y el versículo 7 acerca de Moisés. Tal vez ustedes ya conozcan estos versículos, hermanos, pero recuerden, hay muchos allá afuera que no lo conocen. Hay muchos allá afuera que necesitan escuchar este mensaje directamente de la Biblia. Y necesitamos mostrarle a las demás personas, a los demás hermanos, que el Señor quiere que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud. Y hay una cita que siempre me retumba en la mente. Y es una cita que viene en la Review and Herald, donde en una predicación del pastor Alonzo Trevier Jones, él dice, cuando nosotros vamos a dar este mensaje, él está hablando del mensaje del tercer ángel, del mensaje de la justificación por la fe y del mensaje de la reforma pro salud. Él dice, debemos demostrarles en las sagradas escrituras los pensamientos que vienen en el don del espíritu de profecía. Debemos demostrarles, dice el pastor Alonzo Trevier Jones, las palabras que han sido inspiradas en el don del espíritu de profecía por la palabra de Dios. Y por eso es que a mí siempre me retumba ese pensamiento en la mente y siempre le pido al Señor que lo que escribieron los testimonios me los haga ver en la palabra de Dios. Y encontramos que este siervo, el siervo Moisés, también gozaba de buena salud, a tal grado que él mismo escribió bajo su propio testimonio que él era de edad de 120 años. Y encontramos que él mismo da testimonio de que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Encontramos pues que aquí Moisés, gracias a seguir los consejos de Dios acerca de la salud, sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando pasó a descansar? La Biblia nos va a decir que Moisés tenía 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, él no necesitó gafas, él no necesitó lentes. Su mirada era 20/20, su mirada de sus ojos era perfecta.
gozaba de una buena salud. Y es que el Señor lo había prometido. El Señor, cuando promete algo, Él lo cumple. Otro que da también testimonio de buena salud es un compañero que siempre estuvo de la mano con Moisés y también con Josué. Miren lo que dice Josué capítulo 14 y el versículo 10. La Biblia nos va a decir cómo es que se sentía Caleb a sus 85 años. Noten, 85 años. Miren lo que dice la Biblia. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Sigue diciendo, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Noten, tenía 85 años. Y miren cómo da él mismo su propio testimonio. La Biblia dice, inspirada por Dios, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Noten qué poderoso testimonio, hermanos, de este siervo Caleb, que a sus 85 años, él se mantenía vigoroso, con fuerza. Dice, todavía me siento tan fuerte como cuando Moisés nos mandó a que fuéramos a explorar la tierra de Canaán, y todavía me siento tan fuerte como para ir a la guerra e enfrentarnos a los filisteos. Todavía tengo fuerza a mis 85 años para levantar pesado. Gozaba de una buena salud Caleb porque seguía los consejos divinos. Por eso es que la Biblia no miente, la Biblia no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros cuando no seguimos los consejos del Señor. Nosotros somos los que erramos, pero su palabra jamás se equivoca. Su palabra cumplirá lo que Dios ha dicho. Y en una ocasión el Señor dijo, en Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 1. Miren lo que dice la Biblia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y sigue diciendo el profeta Moisés, y vendrán sobre ti. Noten lo que el Señor quiere. Todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Encontramos pues que aquí el Señor nos está prometiendo que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y los guardamos y los ponemos por obras, todo lo que Él nos ha dicho, todo lo que Él nos ha prescrito, Él nos exaltará. Y nos exaltará teniendo buena salud, hermanos. Él quiere que nosotros seamos prosperados. Él quiere que su pueblo remanente tenga buena salud. Él quiere que sus hijos gocen de la felicidad. Él no quiere, Él no se deleita viendo a sus hijos sufrir. Y el sufrimiento y las enfermedades vienen por nuestras propias decisiones, decisiones que decidimos tomar
que van en contra de lo que Dios ha establecido y que tarde o temprano tomarán las consecuencias en nuestro ser. Él no quiere que nosotros estemos como las naciones paganas. Por eso ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28, pero ahora el versículo 22, cuando no se sigue los consejos de Dios, es cuando entonces vienen las enfermedades. Aún así seamos del pueblo de Dios. Porque también la Biblia nos ha dicho que si nosotros no seguimos el consejo de Dios, sufriremos el castigo de la transgresión de esos consejos. Miren lo que dice la Biblia. Jehová te herirá de tisis, de fiebre de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Noten lo que está diciendo ahí, es decir, hasta que vayamos al descanso, cuando desobedecemos los consejos. ¿Quiénes eran los que tenían estas enfermedades? Ahí mismo nos los va a decir. Miren lo que dice la Biblia. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Las naciones paganas eran las que siempre estaban enfermas. ¿Qué era lo que tenían las naciones paganas? Por no tener el consejo divino, por no seguir los consejos de Dios. Miren lo que tenían las naciones paganas. Tenían úlcera, tumores, sarna, comezón de que no pueda ser curado. Versículo 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Todo eso es lo que produce la enfermedad, hermanos, enfermedad que el Señor no quiere que tú tengas ni que yo tenga. Por eso nos ha dejado las 8 leyes de la salud para que nosotros las tomemos como consejos, así como tomamos la palabra de Dios, como nos decía segunda de Timoteo capítulo 3, y el versículo 16. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí encontramos que las naciones paganas sufrían de esas enfermedades. Miren qué enfermedades más tenían los paganos, que no quería Dios que su propio pueblo tuviera. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Noten, sufrían de ceguera. Acabamos de leer el testimonio de Moisés, que a pesar de que tenía 120 años, jamás sus ojos se oscurecieron. Pero las naciones paganas sí sufrían de estas enfermedades. Y no serás prosperado en tus caminos. No seremos prosperados porque todos nuestros bienes, todos nuestros recursos, solamente los estaremos invirtiendo en ser curados. Curados de esas enfermedades que nosotros mismos hemos producido por no acatar los consejos de Dios que están establecidos en las Sagradas Escrituras. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Eso es lo que tristemente se hace hoy en día por estar enfermos, cuando en realidad deberíamos de estar sanos. Y no habrá todavía, como dice la Biblia, quien te salve. Oh, porque esas enfermedades, hermanos, se han hecho tan crónicas. Se han hecho tan crónicas que solamente por la misericordia de Dios, en ciertos casos, es para la gloria de Dios que los hermanos salen victoriosos de esas enfermedades.
Estamos mirando pues que el Señor no quiere que tengamos las enfermedades de las otras naciones. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Pero hay una razón por la cual Dios la manda, y no es necesariamente porque Él quiera mandarla, sino que vamos a mirar nosotros que aquí mismo, Él mismo nos dice por qué es que llegan estas calamidades. Ahí mismo dice en Deuteronomio capítulo 28, y leeremos ahora el versículo 14. Vamos a leer primeramente el 14, donde la Biblia nos dice: pero acontecerá, aquí viene el por qué es que llegan estas calamidades, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Noten que es porque voluntariamente decidimos no escuchar el consejo y no obedecer el consejo divino. Por eso vienen estas calamidades. A una acción hay una reacción. El Señor no quiere eso sobre su pueblo, pero el pueblo es el que elige, el pueblo es el que decide, el pueblo es el que decide qué camino tomar, si el de la derecha o el de la izquierda. Ya sea cuál camino decidamos nosotros, va a traer consecuencias, no solamente consecuencias en este mundo, sino también consecuencias y resultados para vida eterna. Por eso, miraremos también que en Éxodo capítulo 15 y el versículo 26, encontraremos que en una ocasión el Señor, una vez que salieron de Egipto, los quiso librar de todas esas enfermedades que traían de allá. Éxodo capítulo 15 y el versículo 26. Sin embargo, miren lo que dice la Biblia. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Noten que ahí nos está diciendo la Biblia, queridos hermanos, que el pueblo de Israel salió enfermo de Egipto, donde estaban esas úlceras, donde estaban esas plagas, esas llagas que ya leímos en Deuteronomio 28. Y salieron de, no solamente quería el Señor liberarlos de la esclavitud egipcia, no solamente les envió a Moisés para redimirlos, sacarlos de esa supremacía egipcia, sino que también, aparte de traerles paz a su alma, a su mente, también quería traerles sanidad a sus cuerpos, cuerpos que estaban contaminados con las ollas de Egipto. Por eso la Biblia ahí les está diciendo bien claro: porque yo soy Jehová
tu sanador. Los quería sanar, sanar de esas enfermedades. Los quería mantener bien fuertes y saludables porque iban a tener una travesía en el desierto. Sin embargo, ¿qué fue lo que decidió el pueblo? Leámoslo en Deuteronomio, en el capítulo 7 y el versículo 12. Miren lo que decidió el pueblo. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hasta ahí todavía la Biblia nos está diciendo lo que el Señor desea para con nosotros, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Noten que aquí nos está dando hasta la sanación para aquellas mujeres estériles. Y todo está en la alimentación, la salud. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Así que encontramos ahí que esto es lo que Dios ha prometido a todos aquellos, queridos hermanos, que escuchemos el consejo, oigamos atentamente y los pongamos por obra. Encontraremos que en Éxodo capítulo 16 y el versículo 3 fue la decisión del pueblo de Israel quedarse hasta cierto punto con las enfermedades de los egipcios, porque no quisieron ser reformados, no quisieron escuchar el consejo de Dios. Y miren lo que les ocurrió. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Están renegando. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oh, mis apreciados hermanos, ¿a cuántos hijos de Dios el Señor ha querido sanar? ¿A cuántos hijos de Dios el Señor les ha querido quitar esas enfermedades que se padecen? Pero en vez de buscar el consejo divino, en vez de buscar el consejo de Dios, renegamos. Y no solamente eso, todavía le achacamos más mala alimentación a esa enfermedad. Y la enfermedad sigue creciendo, sigue progresando, y seguimos teniendo enfermedad espiritual, enfermedad de cuerpo, somos atormentados, somos afligidos y seguimos renegando contra Dios por nuestras propias decisiones. Pero eso no es lo que el Señor ha querido ni quiere para este tiempo. Bien lo dijo el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. Lo acabamos de leer en palabras más amplias por el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 7.
Y el gran apóstol Juan nos lo recalca en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ahí también la Biblia nos dice que Él no quiere esto para nosotros. Y aquí estamos mirando cómo el pueblo de Israel no deseaba tener salud. Deseaban satisfacer sus propios apetitos. En Números encontraremos en el capítulo 11 y el versículo 4 lo que pedía el pueblo de Israel. Era una gente que estaba convertida a medias. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Cuál fue el asunto principal por desechar el consejo de Dios? El deseo. Ese deseo fue lo que los llevó a la muerte. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Para ese entonces el Señor les estaba enviando maná. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Con tal desprecio, el pueblo de Israel rechazaba, renegaba un pan que no era cualquier pan, era un pan que descendía del cielo, el maná. Y aún así el pueblo de Israel renegó y deseó mejor las enfermedades de Egipto, las comidas de Egipto. ¿A cuántos hoy en día el pueblo de Israel espiritual no está así? Que desean mejor las carnes de Egipto, las ollas de Egipto, que el pan que Dios está mandando del cielo. Un pan que no va a producir enfermedades. Un pan que va a traer vigorosidad, salud, va a traer fuerza mental, va a traer lucidez, va a traer para que nuestra mente esté sana y tome buenas decisiones. Esta mente que Satanás quiere controlar para que los hijos de Dios transgredan los mandamientos que Él escribió con su propio dedo. Aquí, hermanos, es donde se lleva a cabo la guerra entre el bien y el mal. Aquí, en esta parte de nuestro ser, es donde se llevan a cabo las batallas entre el bien y el mal para decidir en favor de Dios o en favor del enemigo. Aquí Cristo quiere que nosotros le entreguemos esta voluntad, pero Satanás también quiere tomar posesión de esta voluntad. No por algo lo dice el libro de Romanos, capítulo 12 y el versículo 1. Miren lo que dice la Biblia, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, de una reforma de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios quiere que tengamos buena salud
para que conozcamos perfectamente cuál es la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada y lo que a nosotros nos hará perfecto, como decía segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 17. Aquí mismo, por medio del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, se nos ha escrito a nosotros que estas cosas que le sucedieron a ellos nos han quedado como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, que no codiciemos lo que a ellos no les produjo salud, y que escojamos los consejos que vienen en la Biblia, que le hicieron bien tanto a Jacob, que a pesar de llegar a los 147 años de edad, tenía una mente bien fluida. Tenían vigor sus huesos todavía, que a pesar de que Moisés tenía 120 años de edad, sus ojos jamás se oscurecieron. Jamás. Y a pesar de que Abraham tenía cerca de 100 años de edad, todavía tenía vigoridad masculina. Noten todo lo que produce en nuestro cuerpo por seguir el consejo de Dios y llevarlos a cabo. Va a producir una buena salud en nuestro ser. No vamos a estar enfermos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros tengamos salud y que seamos prosperados, no que seamos como las naciones paganas. La Biblia también nos va a decir que hubo alguien, y aquí está el centro, hermanos, del estudio. Aquí está la médula ósea de este tema. Porque hubo un hombre que se hizo hombre. Hubo un ser que la Biblia dice que era Dios y se hizo hombre. Hombre como nosotros. Vamos a leerlo en en Filipenses. Es Filipenses capítulo 2. Versículo 6, miren lo que dice la Biblia, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y ahora miren lo que dice la Biblia, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a nosotros. Se le llama Jesucristo hombre. Él se hizo como tú y se hizo como yo. Y no solamente eso, Él también pasó por las mismas tentaciones y aún mayores que las que tú y yo pasamos. Porque aquí lo dice la Biblia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló, se hizo humilde y dice que se hizo obediente, obediente a su Padre, obediente a los consejos que Él mismo les había dado a los profetas y que los profetas habían escrito para el bien de su cuerpo. Él mismo siguió esos preceptos, esos estatutos, esos mandamientos, esos consejos para tener fuerza en ese cuerpo que Él tomó. Y en una ocasión, la Biblia dice en el Evangelio de Lucas que Él fue tentado. Lucas capítulo 4. Y el versículo 3, y fue tentado justamente en el lugar donde Adán y Eva fueron tentados, por medio de la comida, del apetito.
dice la Biblia. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Encontramos pues, mis queridos hermanos, que Cristo fue tentado también por medio de la comida, por medio del apetito. ¿Era malo comer pan? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no lo comió si no era malo en ese preciso momento? O porque él estaba por pasar esa prueba donde Adán y Eva cayeron. Ahora él tenía que mantenerse firme. Donde el hombre cayó, Cristo tenía que pasar esa prueba y restaurar al hombre de esa caída. Y Él nos ha dejado estos testimonios como ejemplo para nosotros. Que cuando Él dice algo que no es bueno, no es bueno. Y tenemos que tomarlo como un escrito está, porque es la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, no os hagáis esto, ni os comáis esto, es porque Jehová así lo ha dicho. No importa cuántos hombres vengan, no importa cuántos teólogos o universidades te digan todo lo contrario. Si la Biblia te dice que no es bueno, es porque no es bueno. ¿Será que los hombres somos más sabios que Dios? No, absolutamente no. Dios es el único que sabe lo que nos va a ocurrir. El apóstol Pedro nos dice, y esto es para nosotros, queridos hermanos, en Primera de Pedro, la Biblia nos dice en el capítulo 2 y el versículo 21, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y ahora miren lo que dice el apóstol Pedro, dejándonos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? No solamente ejemplo en la obediencia a los mandamientos de Dios, sino también ejemplo en cómo comer, en cómo vestirnos, en cómo ser. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto no se lo leamos al hermano que está al lado, no se lo leamos al familiar que está cercano, no, estas citas son para nosotros, son consejos que Dios nos envía a nosotros, hermanos, y los hace porque aún hay tiempo de gracia, aún la misericordia del cielo está abierta para todo aquel que la quiera recibir. Aún así, si estás enfermo en estos momentos, si hacemos ese cambio, esa renovación, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1, Él nos puede transformar y nos puede cambiar para tener salud y que seamos prosperados. No solamente eso, hermanos. ¿Sabes tú que hubo un profeta que escribió que antes de la segunda venida de Cristo, la prueba de la comida, la prueba del alimento, va a ser muy determinante en la salud del remanente para lo que va a pasar, para lo que va a ocurrir? ¿Sabes tú que el asunto del alimento y la comida en relación con la salud de su remanente va a tener que ver también con esa aparición gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, leeremos que el gran apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el versículo Apocalipsis 13,
leeremos nosotros hablando de esa bestia que va a tomar el control de que nadie pueda comprar ni vender, en el capítulo 13, y leeremos en el versículo 17. Miren lo que dice la Biblia: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí tiene que ver algo con la comida. Sí, y no solamente con la comida. Este texto abarca muchas cosas. Abarca desde que todos aquellos que rechacen el consejo de Dios y estén enfermos para ese tiempo, donde tengan que estar suministrados por ciertas medicinas que el gobierno produce y provee, y si no se colocan esa marca que ha dicho el profeta Juan, van a entregar su voluntad a la voluntad de lo que la bestia diga. Por eso es que el tema de la salud, el tema de la alimentación es de suma importancia antes de la venida de Jesús. Y es el alimento, por un lado, que Satanás va a tomar el control de esto, de nuestra voluntad, de nuestra mente. Mientras que por el otro lado, el Señor está mandando un mensaje antes de su venida para que su pueblo remanente se prepare para este gran tiempo de angustia, y también para que se prepare para estar de pie delante del Hijo de Dios, el que vendrá con gran poder y gloria. Eso lo va a decir el gran profeta Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 66 y el versículo 15, hablando de esa venida gloriosa, que para unos es una venida de gozo y de alegría, porque están a punto de ser liberados de la persecución, mientras que para otro esa venida va a ser de calamidad. Miren lo que dice el profeta Isaías: palabra por palabra se cumplirá. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. ¿Te das cuenta, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, que escucharás después? Estos textos bíblicos que no son míos, son inspiración de Dios. ¿Te das cuenta que la comida tiene que ver también con la segunda venida del Hijo de Dios? ¿Te das cuenta que los que comen carne de cerdo y también todo aquel que come abominación serán talados? No lo digo yo, dice Jehová de los ejércitos. Ahora hazte la pregunta: ¿qué se considera como abominación? Abominación es algo que Dios rechaza y que no puede soportar y que no puede tenerlo delante de su presencia. ¿Sabes tú que la Biblia enseña que hay comidas abominables
que Jehová detesta, desprecia y que ha dejado bien estipulado en las sagradas escrituras que todos aquellos que coman estas abominaciones van a ser talados, van a ser muertos, y como dice el profeta Jeremías, van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque decidimos voluntariamente no escuchar el consejo de Dios. Decidimos rechazar los consejos de los profetas y de los apóstoles. Porque decidimos hacerle más caso a lo que el hombre decía o a lo que el pastor me decía. Investiga por ti mismo, vea la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y mira que es considerado como abominación. Y pregúntate si lo que no está entrando por tu boca es considerado abominación. Y si es abominación lo que está entrando por tu boca, déjame decirte que serás talado si no nos arrepentimos y nos transformamos y nos renovamos por el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo en una ocasión, cuando era miembro de la conferencia, cuando era anciano de la iglesia, y recuerdo que para ese entonces mi esposa ya había hecho sus cambios en la reforma pro salud. Y recuerdo, no es un testimonio agradable, pero lo cuento porque si no hubiera sido por los consejos de la Biblia y del testimonio del don de profecía, jamás lo hubiera hecho. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios que tuvo para conmigo, no lo hubiera realizado. Estaba siendo rebelde. Estaba siendo como el pueblo de Israel, que el Señor me quería sanar, me quería quitar esas enfermedades de Egipto. Y recuerdo que mi esposa se preparaba su ensalada, se preparaba su comida vegana, y yo terco, como el pueblo de Israel, me sentaba a la mesa y ella humildemente me servía un plato de la reforma pro salud, un plato con vegetales, con legumbres, con absolutamente sin nada de carne. Ella quería el bien para mí. Y a veces nuestros hermanos quieren el bien para nosotros y nosotros nos ponemos rebeldes y no los queremos escuchar. Al contrario, los llamamos fanáticos, locos, extremistas. Y recuerdo que yo le decía a mi esposa, y solamente esto voy a comer, no hay nada de carne en este plato. ¿Y tú crees que yo con esto me voy a llenar? ¿Tú crees que esto es lo que le gusta a mi paladar? Yo no quiero esto. Era rebelde, hermanos. Hasta que un día, mirándola a ella, como ella, por el amor de Jesús, tenía que preparar una comida para ella y para mis hijos y otra comida para mí, porque el sacerdote de la casa, el anciano de la iglesia, el que se sentía el hombre de la casa, no quería comer lo que ella preparaba. Así que la pobre mujer tenía que preparar su comida para ella y aparte, como ella me decía, yo te lo doy porque tú me lo pides, no porque yo te lo quiera dar. Y yo la miraba a ella cómo se esforzaba y cómo se sacrificaba
porque ella sabía dentro de sí que lo que me estaba dando era muerte. Ella sabía que lo que me estaba dando iba en contra de los consejos de Dios. Hasta que un día estaba yo sentado en la mesa, tenía mi plato ahí como yo lo había pedido, y miré 2 piernas de pollo ahí. Y me llegó un pensamiento que no fue mío, fue el Espíritu Santo el que lo puso ahí. Y el pensamiento que me llegó a mi mente fue: ¿y te dejarás vencer por 2 piernas de pollo? Eso me cruzó por la mente. Eso me llegó hasta la fibra de mis huesos. Y en mi mente empecé a reaccionar, empecé a pensar y yo dije: ¿será que esto que Dios no aprueba, que Dios me está aconsejando que yo lo deje porque me va a producir enfermedad? ¿Será que esto es más poderoso que mi Dios? 2 piernitas de pollo muertas. ¿Será que eso que está muerto va a tener más poder de lo que tiene un Dios vivo? Y en ese momento, hermanos, amigos y compañeros que me están mirando, le dije a Dios: ayúdame a vencer lo que yo no puedo vencer. En ese momento, ustedes dirán: son 2 piernitas de pollo. No, mi hermano. Es una lucha mental, es una lucha espiritual, es una lucha que tienes ahí dentro de tu ser por hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo. Y en mi mente dije: así como aquellos leprosos, como aquellos tullidos, así como aquellos paralíticos, clamé en mi mente: ayúdame, Señor. Y vino la ayuda de Dios. A partir de ese momento dije: jamás entrarán por estos labios algo que a Dios no le agrade. Y comenzaré con esto: esto no volverá a entrar por esta boca que el Señor compró y que el Señor santificó. Lo compró todo este cuerpo, no con oro ni con plata, sino que lo compró con su sangre preciosa. Como dice 2 Corintios capítulo 3, lo compró con su propia sangre. Me hizo entender el Espíritu Santo que este cuerpo no es mío, que le pertenece a Él, que no solamente vino para redimirme del pecado, que no solamente vino para redimir este cuerpo mortal, sino que también vino para renovarme mental, espiritual y físicamente. Y eso es lo que el Señor quiere para contigo. Yo no te puedo dar un testimonio de otro hermano o del vecino. Yo te tengo que dar mi propio testimonio. Y así es como el Señor me ayudó a mí. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor solamente quiere que tú le entregues tu voluntad, que tú le entregues tu mente, que tú le entregues tu ser, y lo demás Él lo va a hacer. Él va a colocar ese poder que no sabemos de dónde viene, ni cómo llega, ni cómo nace. Lo va a poner en tu mente, y ese poder en tu mente, que es un poder divino de la gloria de Dios, va a hacer que tú resistas la tentación para honra y gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, el tema de la salud es un tema que el Señor quiere para tu bien, para el bien de tus hijos, para el bien de tu esposo y de tu esposa, para el bien de tus vecinos. Lamentablemente, el pueblo de Israel espiritual no quiere escuchar estos consejos, pero yo sé que tú, por el amor que tienes al Señor Dios Todopoderoso, le vas a pedir
que te ayude a vencer en esta área espiritual. Miren qué más nos va a decir la palabra de Dios para finalizar. Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 65. Isaías 65 y el versículo 21 al 25. Ahí la Biblia nos va a decir que allá en cielos nuevos y en tierra nueva no se dará una mala alimentación. Miren lo que dice la Biblia. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? La Biblia dice que allá en el cielo no se hará cosas malas. Es decir, allá solamente se hará la voluntad de Dios. Allá será todo diferente. Pero para llegar allá, primero tenemos que vivirlo aquí. Por eso, mis queridos hermanos, que se han quedado hasta el final de esta presentación, yo te quiero invitar a que busques al Señor. Él dice que será nuestro sanador. Ve a Él, consúltale a Él, pregúntale qué es lo que Él quiere para ti. Pregúntale si Él quiere que tú tengas salud. Y la respuesta ya nos los dio la Biblia, dice que sí. Pero para eso tenemos que dejar nuestro yo y entregarle nuestra voluntad a Él. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos que aún nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que la obra que Él comience a hacer también la termine en nosotros. Quiero finalizar colocándote solamente dos citas. Dos citas donde nos va a ayudar a comprender mejor aún cuál es el propósito de por qué el Señor quiere que nosotros tengamos buena salud. Dice este libro de el boletín de la Conferencia General bajo el mensaje del tercer ángel de 1893, dice: cuando se dio al pueblo de Dios el mensaje de la reforma pro salud, se dijo de él, es decir, del mensaje de la reforma pro salud, que haría posible que el pueblo de Dios estuviera preparado para la traslación. Ese es el significado de la reforma pro salud. El asunto principal, el gran objetivo que Dios busca mediante la reforma pro salud es la preparación de su pueblo para la traslación al cielo. Ese es el único propósito, hermanos,
Dios quiere prepararnos para esa traslación. En otro consejo también que el Señor nos da, dice lo siguiente, en el ministerio de curación: si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. ¿Te das cuenta? A una acción siempre va a haber una reacción, sean para vida eterna o sean para perdición eterna. Siempre va a haber a una acción una reacción. Si conservamos con la ayuda de Dios y con los consejos divinos y con los consejos de los testimonios, con cuidado, la fuerza vital, noten lo que dice, fuerza vital, esa fuerza que nos enseñó Caleb que tenía a los 85 años, esa fuerza que nos enseñó Jacob que tenía a los 147 años, esa fuerza vital que de igual manera se manifiesta en los diferentes aspectos de salud, como lo manifestó Moisés, que a sus 120 años el hombre tenía una vista fenomenal. Así como lo mostró también Jacob, que a sus 147 años tenía una mente lúcida, fluida, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso nos espera si conservamos y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo. El resultado será la salud. Dios no se puede equivocar y no se equivoca, hermanos. Pero ahora miren también lo que dice. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, por nuestras negligencias, por nuestros descuidos, por nuestros malos hábitos, por no aceptar los consejos divinos, nuestra fuerza vital también se puede agotar pronto. El sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita. Todo el ser, mis hermanos, ese mecanismo que Dios en su sabiduría colocó a cada órgano, a cada tejido, a cada hueso, a cada vena, a cada ser vivo que hay dentro de nosotros con un mecanismo perfecto. Cuando nosotros hacemos mal uso de ese mecanismo, nosotros mismos lo estamos destruyendo. Y comenzamos entonces a perder nuestra fuerza vital. Empiezan a llegar las enfermedades, esas enfermedades que el Señor jamás quiso que su pueblo tuviera. Y lo más triste, que esas enfermedades producen agonía y enfermedad mental. El sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita. Y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. ¿Te das cuenta el resultado de una mala decisión en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? La naturaleza soporta gran número de abusos sin protesta aparente, pero después reacciona y procura eliminar los efectos de maltrato que ha sufrido. El esfuerzo que hace para corregir estas condiciones produce a menudo enfermedades, fiebre y varias otras formas de enfermedad. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Hay dos consejos aquí. La decisión es tuya. Una, que cuidemos de este mecanismo que no es de nosotros, es del Señor. Así como cuidamos a veces las cosas materiales, así también debemos de cuidar nuestro cuerpo. Así como cuidamos a veces
más que a nuestra propia vida, a otras cosas, también Dios nos ha encargado este ser, este cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con él? Te ruego y te suplico, hermano que me escuchas, que vayamos a Dios y escuchemos su consejo. Este tema que dimos fue, como ustedes miran ahí en su pantalla, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Y fue para preparar el camino para el tema que nuestro hermano va a dar, si Dios lo permite, el día de mañana. Y si aún no se resuelven ciertas circunstancias, se dará la próxima semana. El tema se llama el verdadero propósito de la reforma pro salud en el mensaje de la justificación por la fe, por nuestro hermano Luis Ángel. De igual manera, el Señor quiere que escuchemos su consejo. La decisión que tú tomes será para vida eterna o será para muerte eterna. Está en juego nuestra salvación. Y el Señor está mandando este mensaje antes de que se cierre la puerta de la gracia y antes de su segunda venida. Antes de que llegue ese gran tiempo de angustia que la Biblia menciona. Y la alimentación será un tema sumamente importante y delicado entre el pueblo remanente de Dios. Vamos a finalizar con una palabra de oración y de igual manera queremos darle las gracias a los hermanos que nuevamente nos acompañaron en esta noche. Que no escojas el camino de Egipto, sino que escojas el camino de Dios. Le damos las gracias nuevamente a nuestros hermanos, hermano Lucas, nuestra hermana Lucía, nuestro hermano Edu de la Cruz, que de igual manera públicamente le estaremos haciendo una invitación también para que pueda compartir con nosotros. Nuestro hermano Luis Anderson de Centroamérica, nuestro hermano Emiliano, nuestra hermana Liliana de Guatemala, mi esposa Jessie, nuestro hermano Esaú Hernández, nuestro hermano Miguel Gómez de Paraguay, Jorge Alberto Martínez, Terci Santos, Mestanza García, a nuestro hermano Gonzalo Cruz, nuestro hermano Felipe Quispe, nuestro hermano Vargas García, Hernández Salinas, Daniel Brián, nuestro hermano Pedro Ortega. Hermanos, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, porque lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y a todos aquellos que se conectaron y aquellos que de igual manera van a estar mirando estos videos posteriormente, lo mismo que desea el Señor que miras en tu pantalla, es lo mismo que desea este servidor. Que seamos prosperados y que tengamos salud. Bendiciones. Vamos a finalizar con una palabra de oración y que el Señor nos bendiga. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, mi Dios, te damos las gracias porque eres tan bueno y tan misericordioso, que son los principios de tu carácter. Tú no quieres que ninguno perezca, tú no quieres que tus hijos estén enfermos. Cuando mirabas a los enfermos en el pueblo de Israel, cuando andabas caminando por esta tierra, cuánto dolor te causaba. Cuánto sufrimiento venía a tu alma, a tu ser, a tu mente. Porque tú nunca creaste al hombre para que estuviera enfermo. Nunca creaste a tus hijos para que padecieran enfermedades. Tu palabra dice que tú los creaste a tu imagen y semejanza.
eran perfectos, nobles y altos, de buena estatura, rebosaban de felicidad y alegría y de salud. Tristemente, Eva y Adán decidieron entregarle su voluntad por un momento a Satanás. Y Satanás tomó su voluntad y trajo desgracia, trajo muerte, trajo enfermedades. Y por esta causa el hombre comenzó a morir, comenzó a enfermarse. Y a pesar de que tal vez muéramos, porque la Biblia así dice, que el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios de donde fue dado. Pero tú quieres aligerarnos nuestra vida pasajera mientras estemos en esta tierra. Tú no quieres que tu pueblo esté enfermo. Tú quieres que tu pueblo esté sano. Por eso nos has dejado estos consejos. Y el primer consejo es aceptar que tú quieres nuestra salud. Ese es el primer consejo que tú nos das. El consejo que tú nos vas a ir dando posteriormente es los cambios que tú quieres que realicemos en nuestras vidas. Y tú vas a utilizar a tu palabra y vas a utilizar a los testimonios para que nos hablen directamente a cada uno de nosotros, para que por nosotros mismos nos podamos convencer que lo que tú quieres es el bien para nosotros. Gracias, Dios mío, porque hasta aquí nos has soportado en nuestra rebeldía, porque hasta aquí aún no nos has desechado por completo. Todavía nos estás llamando como un padre llama a su hijo. Está atento a mis palabras, hijo mío. Es como el siervo Salomón le escribió en los Proverbios. Y es lo mismo que tú quieres para con nosotros. Que no seamos rebeldes, mi Dios, y que estemos atentos a la voz de nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos a cambiar, porque por nosotros mismos no podemos. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a vencer todo pecado heredado y cultivado, todo apetito pervertido. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti porque tú eres el único que nos puede ayudar. Te lo pedimos a ti porque tú eres, como dice tu palabra, nuestro sanador. Bendice a tu pueblo, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente, queridos hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Los vamos a dejar con estos preciosos himnos que ustedes pueden encontrar en la página de nuestro hermano Pedro Ortega, donde están todos los himnos del himnario antiguo, himnos muy hermosos que traen un mensaje para cada uno de nosotros. Vamos a dejarlos con estos dos hermosos himnos y posteriormente nos despedimos.